Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Moltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington. Bueno, para recordarles siempre que somos una organización sin fines de lucro, 100% voluntaria, y la misión nuestra es educar, promover y celebrar las artes y la cultura tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Y les quiero decir que ahora con el Internet tenemos el placer de que hay gente en el mundo entero que de repente se encuentra con estos programas y dice, bueno, ¿y qué pasó? Para nosotros, el poder presentar a un colega que ha pasado toda una vida también voluntariamente, dándonos lo que es la historia de los artistas, literatos, personajes importantes de la vida cultural salvadoreña, es nuestro querido Krishna Manuel Elías. Bienvenido, Krishna. Qué placer tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Janet, por invitarme y por supuesto que estoy dispuesto a conversar lo que ustedes quieran para ver cómo llegamos a más personas y que comprendan lo importante que es el arte y la cultura, especialmente de El Salvador. Pues claro, para nosotros El Salvador es lo que nos importa primordialmente, pero hay veces se tiene que ir a través de otras culturas para llegar a lo nuestro, a validar lo nuestro. Quería decirte que voy a hablar un poquito de ti, simplemente para presentarle al público, porque Krishna Manuel Elías es para nosotros y para muchos en El Salvador es un conductor de programas de televisión y documentales. Además, él es arquitecto y empresario. Lo que pasa es que siempre se te ve como que fueras periodista, entrevistador, ¿verdad? Detrás de ti hay una cultura muy fuerte, ¿no? Claro. Eh, Como periodista, como tal, la carrera pues no la tengo, pero me dediqué a eso debido a esto que estamos conversando precisamente, entrevistar a personajes del arte y la cultura de nuestro país, con un énfasis específico a las personas mayores, que podemos hablar de eso más adelante, pero en realidad lo que soy sí es esto, soy arquitecto y administrador de empresas y he estado trabajando en eso durante mucho tiempo. Sin embargo, desde el 2008 estoy en los medios de comunicación, tengo 14 años de estar en Radio María, en la televisión, aunque el periodo de producción fue durante aproximadamente 5 a 6 años, todavía se están transmitiendo desde el 2013, es decir, llevamos 9 años de transmitir los programas en Agape TV, Canal 8, que les ha interesado mucho porque el objetivo de ellos es transmitir arte, valores y cultura. Entonces, encajaba muy bien siendo medios de comunicación católicos, transmitir las entrevistas de los personajes del arte y la cultura de El Salvador. En ese sentido es que de esa manera, digamos que forjado en el camino, es que me he convertido casi en periodista, pero periodista cultural, con todas las intenciones de poder proyectar el trabajo y la vida que han tenido todos nuestros artistas válidos para que se reconozcan en El Salvador y aún los que ya fallecieron poder hacer algunos especiales, como es el caso del programa que se transmitirá a continuación de la entrevista de hoy. Así es, yo creo que también, creo yo que es importante que nuestro público conozca que tu padre era un reconocido pintor. Así es. Así, y que Manuel Elías es importante para que lo conozcamos un poco más. Yo para mí nada más he visto un par de cuadros y no suficientes, así es que yo te insto a que podamos tener una exposición de las pinturas de tu padre. Sí, Esa. bueno, ya hemos hecho algo anteriormente, se hizo una retrospectiva en el año 2012 a través de la Secretaría de Cultura, que digamos que fue la única retrospectiva que se ha hecho de mi padre, pero
que se hizo una conjunción con la curadora de ese momento, con Rolando Elías, que era un poeta y escritor también, mi tío. O sea, ellos le llamamos los hermanos en el arte, y entonces colocamos en la Sala Nacional de Exposiciones poemas de Rolando y pinturas de mi papá, de Manuel Elías. En ese sentido se hizo como una retrospectiva de ambos para proyectarlo. Yo recuerdo que tuvo bastante impacto. Llegaron unas 500 personas a la presentación de la noche, y posteriormente siguió llegando mucha gente, según lo que me comunicó la directora de la Sala Nacional de Exposiciones de ese año. En ese sentido, lo que puedo decir de mi padre, solo para tener un contexto, es que era un artista auténtico, se dedicaba a eso, a ser artista. Era un personaje que tuvo también muchos seudónimos. Él escribía en el periódico, pero no ponía su nombre. Él ponía el nombre de los seudónimos. Como dije, tuvo como 15, a tal grado de que cuando hicimos esta retrospectiva y el análisis de eso, recuerdo que encontramos otros nombres que no sabíamos, que no estábamos seguros de lo que había sucedido. Por ejemplo, lo voy a decir corto, siempre lo he contado en las entrevistas, allá por los años 90 o el 89, una cosa así, salió en el periódico, o sea, un titular bastante grande que decía: Manuel Elías, el pintor más pobre de Latinoamérica. Entonces mi mamá estaba indignada de cómo podían hacerle un titular así, ese periodista, etcétera, etcétera. Y firmaba Iván Telles, era el que firma como periodista. Pero después descubrimos que el tal Iván Telles era el mismo. Mi padre hizo su mismo artículo. Entonces, yo recuerdo que yo tenía unos 13 años, creo, 14, mi mamá indignada de haber visto ese periódico, mi mamá le reclamó a mi papá que cómo le podían hacer una entrevista semejante, pero él solo se quedaba callado, así con el gesto de la mano en la boca, así como estoy poniendo en este momento, pero en realidad él estaba gozando de todo eso. Él gozaba de todo lo que hacía, y había otra pintora que me decía: mira, tu papá ni quería vender los cuadros, yo se los quería comprar para trasladarlos a otro lado, no los quiero vender. Entonces, creo que en ese sentido sí, mi papá fue muy auténtico desde el punto de vista artístico. Él hizo desde su perspectiva, siendo discípulo de Valero Lecha, de la tercera generación de Valero Lecha, muy auténtico, y así vivió toda su vida. No, no, nadie lo iba a cambiar, ¿no? Y Rolando Elías, que fue un reconocido además periodista y poeta, publicó muchos libros. No tengo aquí el listado, pero eh, fue muy reconocido en nuestro país y en el ambiente artístico también, de las personas que escriben poemas y del medio artístico en general. Bueno, porque también recibió el reconocido dentro de la Academia Salvadoreña de la Lengua, que poder entrar a la academia era todo un proceso, ¿no? Así que Sí, pues, recuerdo reconocido. que a él se le dedicó, más bien, se le notificó que ya era miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua, y falleció a los pocos días, o creo que al siguiente día. Tuve la oportunidad de que quien le contestaba a él para el ingreso en la Academia Salvadoreña de la Lengua era el doctor Alfredo Martínez Moreno. Él daba el discurso y me regaló copia el doctor amablemente sobre ese discurso bellísimo que hablaba sobre Rolando Elías. Qué maravilla. Fíjate que también quiero decir que no solamente tu papá y tu tío fueron reconocidos, sino que tú también. Por más que te hagas el loco, ¿verdad? Pero la Asamblea Legislativa sí te reconoció y te dieron un galardón por el trabajo que has hecho. Asimismo, el Ministerio de Cultura te dio un reconocimiento de parte de la ministra en esos momentos. Quiero decir que ha sido una familia de contribución y de orgullo para El Salvador. Es más, Gracias. hasta tu sobrina, Bea Elías, ha Ella presentado es mi prima, ella a es mi prima hermana, prima es mi hermana, prima hermana, sí, prima hermana, bueno, tu sí. prima hermana también. Así que esto es una familia, a saber si hay otros más por ahí, ¿verdad? Eh, ¿Cómo no? Sí, hay varios. Carla Padilla ha sido siempre bailarina desde jovencita del ballet de Mauricio Bonilla. El hermano de ella, Wilfred Melgar, él llevan otro apellido, pero al final son, digamos, nietos de mi abuela, la mamá de mi papá.
él canta, él ha estado viajando bastante a Estados Unidos a cantar, y sí existe bastante rama artística en ese sentido dentro de toda la familia. Bueno, felicidades y además gracias por compartir con el mundo, porque también uno puede ser artista y quedarse en casa y por otro lado hay que sacar eso al gusto de los demás. Entonces quería decirte que para nosotros es impresionante el trabajo que hiciste en Arte y Fe. Tú lo dices así de pasadita, pero cuéntanos, ¿cómo es posible que has hecho 400, más de 400 entrevistas? Sí, bueno, la producción se realizó en el Canal 8 desde el 2013 al 2018. Sin embargo, la gente o pocos saben, aunque sí ya lo he comentado anteriormente, que la producción realmente inició en Radio María en el año 2009. Entonces lo que sucedía era de que invitaba a los personajes ahí a la radio, muchos se recordarán, y se me ocurrió, bueno, si era radio, pues solo es audio, pero se me ocurrió llevar cámara para poderlo grabar, porque me parecía de que llegaran personajes como decirle algo, Roberto Salamón o Pachita Tenán de Pay, que ya tenía 92 años, entonces yo decía, hay que grabarlos, o sea, hay que tener ese video y guardarlos. Que posteriormente, a los 4 años, se diera la oportunidad, gracias al Canal 8 y la directora de ese entonces, de decirnos, ya dimos el trabajo que has hecho en Radio María, creo que podría transmitirse en televisión, entonces lo ajustamos, editamos algunas cosas que habíamos hecho y seguimos con una producción adicional. Entonces, el trabajo realmente es el conjunto de 9 años, casi semanal, de estar entrevistando a un personaje. Y por eso es que se vuelven 400 personajes. Tal vez son menos entrevistas grabadas, pero son alrededor de 300, pero 400 personajes involucrados. Porque como en el caso del programa que veremos a continuación, hay 6 personas que participan. Entonces, ir a cada uno de ellos, grabarlos. El programa de Consuelo Sonsín nos costó como 2 años tratar de completarlo. Eh, de hecho, una de las personas que tendrían que haber salido era la doctora Gladys de Mena Guerrero, que era muy amiga de Consuelo Sonsín. Hablé con ella, pero después enfermó y falleció. Pero pude conversar con la hija y la hija me permitió uno de los varios, no, muchos de los documentos que aparecen en imágenes durante el programa. Fotografías con la mamá, o sea, eran ellos amigos, una cantidad de cartas, o sea, documentos epistolares de Consuelo Sonsín con el doctor Mena Guerrero y con su esposa, que eran amigos. Al final, la pareja era amigos de Consuelo Sonsín, muy interesantes, las cuales pudimos leer, pudimos obtener y por lo menos lo tenemos archivado digitalmente. Quiero decir o quiero manifestar en ese sentido de que la investigación de cada personaje no se limita a los 48 minutos que dura el programa, sino que de cada personaje entrevistado tenemos horas. Entonces, lo que sucede es que, claro, para transmitirlo en televisión uno tiene que editarlo y hacer el ajuste para que la gente lo pueda ver. Pero para la parte investigativa hay mucho más de cada uno de las entrevistas que se han transmitido en televisión y todo está guardado. O sea, es decir, toda la documentación que se hizo a cualquier personaje está completamente guardado. Hablábamos antes de entrar en este momento en la entrevista sobre el doctor Alfredo Martínez Moreno, y sobre él tengo grabado mucho más. Lo que pasa es que no cabe todo para transmitirlo en un programa. Sin embargo, esperamos que el día de mañana todos esos documentos estén, no sé de qué manera todavía, pero estén dispuestos para quien quiera saber más sobre cada uno de los personajes y poder ver exactamente todo lo que comentaron cada uno de ellos. Porque 48 minutos, o sea, el programa es de 1 hora, pero 48 minutos por los anuncios de televisión, etcétera, por los ingresos, por las cortinas de entrada y de salida, se vuelve muy poco para conocer al personaje. Pero el resto de lo que ellos quisieron comentar, porque todos querían hablar de su vida, todos querían decir, desde niños hicieron esto, hicieron lo otro, y si ustedes se fijan, yo no me pongo como, lo voy a decir de esta manera, como estrella del programa. Yo más bien soy un conductor para entender la información que el personaje
que esté invitado, que es la estrella del programa, pueda comunicar todo lo que tiene que decir. Porque cuando uno interrumpe, pierde algunas cosas que en ese momento el invitado puede decir y son valiosísimas para el programa, o sea, para tener el documento. Entonces, si uno interrumpe mucho, no, mejor dejarlos hablar y después uno edita para la televisión. Pero el documento, la entrevista entera, lo tenemos guardado incluso con copias de seguridad para el día de mañana que se pueda hacer algo y que se pueda transmitir. Bueno, no que se pueda transmitir, sino que alguien que quiera investigar sobre un personaje más a fondo lo puede encontrar ahí. Bueno, eso, la verdad que has hecho una memoria, es una memoria histórica de personas que han tocado realmente la cultura y el pensamiento, como Alfredo Martínez Moreno, una persona tan erudita, diplomático, que representó a El Salvador en diferentes contextos, abogado, legislador, es decir, miembro también hasta creo que de la Corte también fue, ¿verdad? Miembro de la Corte Suprema. Sí, Entonces, estamos hablando de que hay gente que ha marcado los procesos de desarrollo del país y que tener una memoria histórica es verdaderamente lo que debería tener, digamos, lo que hay aquí ahora en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, donde están entrevistando a gente y los están guardando para las próximas generaciones. Entonces, este es un esfuerzo ciudadano que has hecho tú, levantando esto y guardándolo con el cariño y la dedicación y pues para mí es un gran logro, Krishna. Quiero comentarle, Janet, disculpe que le interrumpa, que para esta entrevista con usted me dediqué, saqué el listado, son bastantes páginas de los entrevistados, pero empecé a marcar los que ya fallecieron. Fíjese bien lo interesante de esto. Saqué que fallecieron 41 personas de las 400 que entrevisté en ese momento. Le voy a dar los nombres de algunos y que están ahí guardados esas entrevistas. ¿Por qué insisto en esto? Porque una de las cuestiones que supe durante el tiempo es, por ejemplo, el canal estatal en aquella época de los años 70 entrevistaba a Claudia Larza, a Valero Leche, etcétera, pero borraron todas esas entrevistas. No hay documento en ese sentido. Entonces, dije, no puede ser que se pierda, y si uno va al canal estatal, pues no encuentra. Es más, ahí me entrevistaron y después fui a pedir mi copia y no había. Entonces, y eso que no digamos de estos maestros, de Toño Lara, etcétera. Pero fíjese bien de los personajes que ya fallecieron y que tengo una entrevista muy completa de cada uno de ellos, como Miguel Ángel Polanco, el pintor, el maestro Carlos Cañas, Luis Salazar Retana, Conchita Cunimena, bueno, Pachita Tenán de Pay, que la mencioné, Alejandro Coto, Janine Janowski, la galerista, Rodolfo Molina, Ricardo Lindo, Jaime Balseiro, César Cermeño, René Esquivel, que es un arquitecto muy reconocido en El Salvador, Leonardo Heredia, Víctor Barriere, que acaba de fallecer hace un par de meses, José Alberto García Jualgar, que es el que murió artista allá visual. en La Libertad, que hizo muchas cosas, Jualcar en La Libertad. Yo fui ahí, visité a sus alumnos y todo. A sus alumnos que tenían una academia para ciegos, ¿no? De pintura. O sea, es muy interesante. Julio Reyes, Dora Guerra. Allá en Berlín tuvimos esa entrevista nos sirvió para presentar Sí. a Julio Reyes Yazbek en su pueblo natal, en Berlín, Sultán. ¿Ves cómo era? Por seguir mencionando un par de personas, Isabel Dada, Corina Bruni, y bueno, el mismo Alfredo Martínez Moreno, David Calderón, y así bastantes, que si sigo mencionándolos no vamos a terminar. Bueno, Jim Casalve, que vivía en Canadá, bueno, vivía en Canadá y estaba siempre. Francisco Valladolid y Ricardo Jiménez, bueno, sobre Ricardo Jiménez Castillo era un especial realmente. Ricardo Aguilar Humano, que también falleció hace poco. Entonces, y así podría seguir mencionando una buena cantidad de personas. Manuel Umaña, que también falleció hace poco. Entonces, cualquier cantidad de personas que ahorita marqué para esta entrevista, que me llama la atención, que creo que
valió la pena haberlos entrevistado, guardar esa entrevista y poderla compartir en medios de comunicación como el de ustedes. Es decir, en este esfuerzo cultural que ustedes están haciendo y el cual cuando se comunicaron conmigo, Alfredo Milian, para este proyecto, pues no dudé en decir, sí, claro, aquí están y lo pueden transmitir en este espacio cultural que tienen en Washington. Bueno, gracias. Y la verdad que ahí demuestras tú la importancia de estas entrevistas, de conocer, si no conocemos quiénes han estado antes de nosotros, no podemos apreciar y pensar en el futuro, pero basado en los grandes logros de tanto salvadoreño importante, Manuel, ¿me entiendes? Claro, claro, y no los podemos olvidar también. Lo que pasa que están ellos, por ejemplo, de Leonardo Heredia, sí a mí me llamó la atención que no había una entrevista completa. Cuando ya lo entrevisté, pues él ya no miraba muy bien, pero sí sé que su mente era muy lúcida y, y tengo 4 horas grabadas de él. El programa solo fue de 1 hora, sin embargo estoy pasando un especial donde también entrevisté a los hijos hablando sobre su padre y creo que vale la pena el testimonio de las personas que estuvieron cerca o por lo menos lo conocieron al personaje que ya falleció o estudiaron su obra, como el caso de Consuelo Sunsin, donde el doctor Alfredo Martínez y Ricardo Lindo pues sí la conocieron y los demás estudiaron su obra y no digamos la sobrina nieta que a mí me parece muy buen trabajo que ha hecho ella